me toca abordar las pautas recomendadas, ¿verdad?, en la endoscopia en enfermedad inflamatoria intestinal. La ruta que quiero seguir es por qué hacer la endoscopia en estos pacientes, cuándo realizarla, citar algunos de los términos más manejados a la hora de nosotros reportar los hallazgos endoscópicos en la mucosa, descripción de esos hallazgos y un poquito sobre la aplicación de los índices endoscópicos que nos ayudarán a tomar decisiones en el seguimiento de estos pacientes. Como sabemos, es un conjunto, ¿verdad?, de herramientas que nosotros aunamos a la hora de nosotros sospechar de la enfermedad inflamatoria intestinal hasta llegar al diagnóstico. Pero la colonoscopia con ileoscolonoscopia sigue siendo la herramienta principal para nosotros tomar biopsias regionales. Sigue siendo, como les digo, el estudio de elección, formar el diagnóstico y sobre todo nosotros hacer la extensión de la enfermedad. Esto desde un inicio es importante poder tener la extensión de la enfermedad porque esto nos va seguido a graduar el paciente, saber el estatus en el que está y cuál es el manejo posterior que le vamos a realizar. Esto en todos los consensos y las organizaciones, sobre todo en la ECO, que es la organización europea, hoy en día también se está trabajando muy de la mano con la Panamericana o PANCO, se tiene estimado este estudio, ¿verdad?, de la ileoscolonoscopia como un grado 1A. Y sabemos que se unen criterios, los llamados criterios de Lennard-Jones, donde importa mucho lo que es la clínica del paciente, los estudios también de imágenes y la histología, que sigue siendo, ¿verdad?, un pilar junto a la colonoscopia a la hora del diagnóstico. Como sabemos, existen otras técnicas, como es la cápsula endoscópica, también lo que es la enteroscopia, pero estas son técnicas que, como señalo acá, son técnicas que van a variar según el tipo de paciente que vamos a revisar, así como también las características de esto, la disponibilidad del equipo y también la experiencia del endoscopista. La ileocolonoscopia, como decíamos, es el estándar o el gold star para nosotros hacer este estudio porque determina la actividad de la enfermedad desde sus inicios, el grado de severidad y posteriormente en el seguimiento de estos pacientes nosotros corroborar cicatrización de la mucosa, que son uno de los objetivos que buscamos a la hora de nosotros manejar estos pacientes. Junto a la histología, este estudio también es fundamental en el monitoreo del curso de la enfermedad, la evaluación de la respuesta al tratamiento que ofrecemos y quiero resaltar ahí también que es el gold estándar para nosotros detectar displasia o neoplasia en estos pacientes. Como sabemos, el simple hecho de tener el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal aumenta el riesgo, ¿verdad?, de que estos pacientes progresen hacia la neoplasia y por lo tanto es de súper importancia nosotros detectar con tiempo displasia con estos pacientes. ¿Cuándo lo realizamos? Una vez tenemos el diagnóstico de la enfermedad, se recomienda que en la colitis ulcerosa, pues alrededor de los 3 a 6 meses del diagnóstico y que usted haya pautado un tratamiento, usted le proponga a este paciente una revisión para corroborar ya remisión o respuesta endoscópica en comparación con la del inicio. Si el paciente es diagnosticado con un Crohn de extensión colónica, también está recomendada de 6 a 9 meses nosotros hacer una revisión. Esto realmente tiene un grado 1B en cuanto a la evidencia, pero muchas veces está presto a la decisión del gastroenterólogo que está siguiendo este paciente. Igual debemos hacer la reevaluación en los casos de pacientes que tengan una recaída severa, también que tengan una actividad persistente, o síntomas nuevos o inexplicables ante los cambios de la terapia. ¿Qué pasa con esto? Que muchas veces nos enfocamos en que el paciente no me responde clínicamente y muchas veces están aunados otras sobreinfecciones o situaciones que impiden el adecuado manejo del paciente y creemos que todo se debe, ¿verdad?, a la actividad endoscópica. En cuanto a la vigilancia del cáncer colorectal, este escudriño debemos ya irlo hablando con el paciente cuando tenga, por ejemplo, en caso de una colitis ulcerosa, ya un diagnóstico de 8 años y si es un Crohn también de extensión colónica, empezar a hacer el tamizaje del cáncer colorectal. Esto tiene realmente un grado 1A en evidencia según los consensos y está considerado muchas veces también según el criterio del médico. Ahora bien,
¿Qué se recomienda para nosotros empezar el tamizaje? La técnica principal es el método, ¿verdad?, de la vigilancia de la cromoendoscopia, ¿verdad?, de superficie. Esta, en enfermedad inflamatoria intestinal, sigue siendo, ¿verdad?, con el uso de los colorantes, índigo carmín o el azul de metileno, y lograr con esto las biopsias dirigidas. Ahora bien, si no contamos, ¿verdad?, con ese instrumento o esa preparación, se habla de lo que son las biopsias a ciegas, pero se ha comparado realmente una tasa muy baja de nosotros detectar displasia. También se ha comparado, en contraste con la cromoendoscopia de superficie de imagen de banda estrecha y así las tecnologías también digital con la que usan filtro, y comparación con la cromoendoscopia de tinción, no se ha visto un mayor aumento de detección de neoplasia. Por lo tanto, en estos consensos, pues sigue siendo la cromoendoscopia con tinción, vamos a decir, la de elección en los centros especializados, y claro está, debemos tener un cierto conocimiento de resaltar esa mucosa. Se han hablado de algunos índices que se usan, por ejemplo, a nosotros nos enseñaban mucho sobre el CUDO para detectar y hacer las biopsias dirigidas y con esto aumentar la detección de la displasia en estos pacientes. ¿Y qué importancia tiene esto? Pues si usted detecta una lesión visible y que tenga displasia, debe ser corroborado por un segundo patólogo, y si es digna de resecar, o lo hacemos nosotros, se lo mandamos ya al doctor Rojas, dependiendo, ¿verdad?, al París que le demos, al París que le demos a esa lesión, porque deben decirme que muchas de ellas son muy planas, extensas, y si usted las reconoce bien, pues se la tiñe y le pusimos el trabajo un poquito más fácil al doctor. Y también se recomienda que adyacente a esa resección que ustedes hagan biopsia para determinar si se llegó a un grado de displasia que sea propia de la enfermedad y no el inicio de un cáncer esporádico. Aquí más o menos, cuando ustedes tamifican a este paciente, de una vez debemos graduar el riesgo y ahí entonces proponer cada qué tiempo debo hacer la vigilancia del cáncer colorectal. Me enfocaré en el de alto riesgo, que esta debe ser anual. Entonces, como estos son pacientes que los sometemos mucho a estudios endoscópicos, debemos asegurar, ¿verdad?, que ellos estén conscientes de lo que se está haciendo, porque lo que recomiendan es que si no se hay una lesión visible, pues muchas veces hay que ofrecerle a estos pacientes colectomía cuando la displasia se puede confirmar en 3 estudios consecutivos. El tercer consenso de la ECO recomendaba también que debemos hacer biopsias tanto de zonas en actividad como aquellas que se vean normales, porque a lo largo del tratamiento, pues esta mente ofrecen cambios histológicos que podrían estar corroborando si estamos logrando o no el objetivo del tratamiento. ¿Y esto por qué? Porque como sabemos, en estos pacientes debemos tratarlos con objetivos y uno de los que se anda buscando es la curación endoscópica. Esto ha demostrado que podemos con esta situación reintegrar al paciente, ¿verdad?, su vida laboral, y también uno de los objetivos que se anda buscando con este seguimiento es que los pacientes logren, por ejemplo, en Crohn, curación transmural, y en la colitis una curación histológica. Es importante que a la hora de nosotros también ofrecer preparación intestinal se seleccione uno de los productos que lastime menos la mucosa, y en este estudio ha demostrado que el polietilenglicol pues es uno de los que menos lacera esa mucosa, porque si queremos estar seguros de que los hallazgos, esas erosiones que encontramos no corresponden a una actividad de la enfermedad, debemos asegurar que la limpieza, pues nosotros no incrementamos ese riesgo. En cuanto a los manejos de términos, quería compartirle brevemente acerca de este trabajo que muchos médicos latinoamericanos participamos, de lo cual también pude ser parte. Y en esto lo que trataba es de estandarizar los términos en los hallazgos que se tienen en la mucosa en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Aquí también el consenso europeo de endoscopía en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal recomienda el uso, y así también se hace a nivel mundial, y Latinoamérica pues no quiere quedarse atrás, sobre cómo debemos ir identificando los hallazgos. Desde la mucosa, usted vigilar la pérdida del patrón vascular, hablar sobre el eritema, la granularidad, la friabilidad, las erosiones, hacer una diferencia estándar entre lo que es una afta y una úlcera, y si encontramos úlcera, pues hablar del lugar, de la profundidad y también si encontramos estenosis.
Eso es importante, y lo que antes era llamada pseudopólipos, si son pólipos postinflamatorios, y lo que es también el hallazgo del pavimento, que muchas veces es muy típico en la enfermedad de Crohn. Estas son algunas imágenes que me gustaría ofrecerles, que ofrece este manual, donde hacen diferencia entre el hallazgo de una úlcera, ¿verdad? Recordar que debemos describir sus bordes, la localización, la extensión, porque todos esos hallazgos al final son hallazgos, ¿verdad?, calificativos, pero que debemos hacer una sumatoria para poder aplicar los índices endoscópicos existentes para usted graduar la actividad de la enfermedad. Hacer diferencia desde un afta a las úlceras, que casi siempre están determinadas por el tamaño que estas lesiones ofrecen y si está rodeado o no de eritema, de abscesos o lo que sea, ¿verdad? O úlceras también profundas adyacentes. Aquí también distinguir bien sobre las zonas de transición donde hay enfermedad con eritema, erosiones o friabilidad y de donde empieza también una mucosa sin alteraciones, para nosotros hacer claro la extensión de una colitis, por ejemplo, que como sabemos los índices que se usan, como Montreal, para nosotros hablar de una colitis izquierda, una protitis, una plancolitis, lo cual también va a tener importancia a la hora de usted decidir el tratamiento de estos pacientes. Hablar sobre la pérdida del patrón vascular, aunque a veces veamos ausencia del patrón, eso se ven considerado también entre un score bajo de actividad, pero ayudan también a superar respuesta al tratamiento. Los pseudopólipos o pólipos postinflamatorios, lo que nos deja saber zonas que estaban anteriormente mucho más activas y que van en resolución muchas de esas lesiones. Y me gusta las imágenes porque a veces nos da alegría encontrar estas zonas así en el colon, lo que representa zonas realmente que van en curación, cicatrices, ¿verdad?, de úlceras regenerativas, formando puentes mucosos, como ustedes ven acá, áreas fibróticas blanquecinas que demuestran que hubo úlceras anteriormente. Las estenosis, es destacar que debemos hablar sobre la etiología, el número, la forma, la localización, si es franqueable o no, o si se hizo franqueable después, gracias, o si se hizo franqueable, perdón, después de una dilatación, y también la longitud. La longitud es importante porque esto determina definitivamente si debemos o no hacer indiscutiblemente una dilatación que puede ser endoscópica o puede ser también por cirugía o estrituroplastía. Los índices endoscópicos y su clasificación, destacar estos dos que son los validados, por ejemplo en colitis ulcerosa como es UCI y Mayo, el Rogers, que es para cirugías en enfermedad de Crohn, el CDI y el CCD, que por simple es el que más se está usando actualmente. Y estas son algunas de las imágenes que podrían determinarse. Recordar entonces, en esta parte, cuándo clasificarla en leve, moderada o severa, o si el paciente está en remisión, eso es de mucha importancia, sobre todo si podemos comparar con estudios previos. El Mayo, que es el que más ustedes utilizan o usamos por ser un poquito más fácil, pero realmente el UCI es el que está validado en el caso del Mayo, en caso de la colitis ulcerosa, para nosotros definir actividad de la enfermedad. En caso también de Crohn, tenemos estos dos, el CDI es un poquito muy complejo, pero lo que quiero destacar es que destacan las porciones del colon, entonces lo que vamos a buscar es la úlcera, el tamaño, si hubo estenosis o no, y también si esas estenosis son múltiples o libres. En cuanto al CCD, que es el que más se está utilizando, este es el que más se recomienda para el Crohn luminal con una recomendación 1B, y aquí igual dividimos los segmentos y solamente hacemos sumatorias según los hallazgos encontrados. Al final se considera un paciente que está en remisión si vemos un CCD de 0 y 2. Este es el mismo que lo quise traer un poquito más ilustrado. Este está dentro de la guía o del atlas de Panco, donde ustedes ven la división de ilion con lo derecho, transverso, izquierdo y recto. Hacemos una sumatoria desde 0 a 1 según los hallazgos, si tenemos o no, ¿verdad?, úlceras, el tamaño, qué valor le damos, la superficie ulcerada, la superficie afectada, la presencia o no de estenosis. Aquí lo que señalo es para seguido nosotros clasificar
los hallazgos y tomar la conducta del paciente. Esa es una ilustración endoscópicamente de cómo yo clasifico esos puntajes para al final tener, como en el informe, estadiar la actividad endoscópica de esta enfermedad. El Ruggiero quirúrgico lo que nos trata de enseñar es yo seguir y valorar el riesgo de recurrencia de enfermedad que tiene un paciente de Crohn después de ser operado. Ustedes saben que en Crohn evitamos al máximo, dejamos como opción final la cirugía, ya que estos pacientes no podemos estar siempre ofreciendo de primera instancia la misma, pero hay muchos que son evidentemente, la necesitan. Entonces con esto definimos, según el I, se toman conductas quirúrgicas, por ejemplo, o de tratamiento, si clasificamos a este paciente a los 3 meses de operado con un I2, que estos son los hallazgos que debemos encontrar. Se examina la anastomosis, una porción del neoilium y ver la presencia o no de afta o erosiones distribuidas a ese nivel. Entonces, aquí lo que señalo es el porcentaje de recurrencia según el I2, o el Ruggiero que yo le dé a este paciente en la revisión. Realmente este índice predice esas posibilidades de recurrencia clínica en estos pacientes y tiene una alta recomendación, por lo tanto, todo paciente operado de Crohn debemos tratar de aplicarla. En cuanto a la elaboración del informe, todos estos consensos coinciden, ¿verdad?, en el orden que debemos seguir. Yo, por ejemplo, he aprendido y lo que recomiendo es tener un esquematizado el orden en que vamos a decir los hallazgos, pero todos estos coinciden en lo mismo sobre la presentación inicial. Aquí señalo, por ejemplo, en el caso de enfermedad inflamatoria intestinal, descripción de los hallazgos de la enfermedad perianal, el uso estandarizado, ¿verdad?, de esa terminología, lo que quise enseñar en inicio sobre si hay erosiones, si hay úlceras, si hay afta, y describir entonces si son únicas o múltiples, para luego al final todos esos hallazgos cualitativos poder hacer, ¿verdad?, una medición cuantitativa y así aplicar los índices para la futura conducta con estos pacientes. Calidad de la preparación, eso lo recomiendan muy altamente, porque eso también limitará o no si usted va a hablar claramente en los hallazgos. También quiero resaltar acá, detallar si exploré el ilium y la porción que exploramos, si fue en 5 centímetros, 10, 20 o 30, y la condición en la que usted encontró esto. Detallar esas lesiones de manera, ¿verdad?, en el examen retrógrado, describir si hicimos intervenciones durante el procedimiento y si hubo alguna complicación en ese modo, el uso de esas clasificaciones endoscópicas, porque al final me va a ser más fácil hablar, ¿verdad?, sobre actividad de remisión o complicación en estos pacientes. Hacer informe comparativo con exámenes anteriores, por lo regular son pacientes que somos nosotros mismos que vivimos haciendo los estudios, y si no es así, pues por lo menos se le da la información al otro gastroenterólogo que va a evaluarlo para futura, ¿verdad?, conducta a tomar. Y también se podemos hacer sugerencias para el intervalo programado para el próximo examen, dependiendo a los hallazgos que usted ha descrito. Recordar que realmente la endoscopia es un examen cualitativo y la descripción estandarizada de los hallazgos, esto facilita la redacción y la interpretación de los informes de una manera reproducible. Recuerden que estos pacientes pues muchas veces nos llegan a varios gastros, entonces si llevan la información lo más en el lenguaje, ¿verdad?, que podemos manejar todos, va a ser más fácil pues orientar el manejo y la conducta con ellos. Quiero también exhortar al uso de las clasificaciones y las escalas, ya que esto facilitan ese proceso de evaluación que hacemos a los pacientes. Entender que el objetivo endoscópico en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal van a ser muchas veces repetitivos y deben ser con objetivos. Por lo tanto, el monitoreo, la evaluación y la vigilancia del cáncer colorectal en estos pacientes son como los criterios básicos para someterlo. También, junto a estos objetivos en el manejo, es poder evaluar con éxito el tratamiento y el curso clínico de la enfermedad de una forma bien sencilla y veraz, hacer un uso correcto de estos patrones de la mucosa. Esto asegura también el seguimiento de los pacientes y esta validación de los índices endoscópicos, por eso me he detenido más en ello, pues han demostrado la mejor evaluación endoscópica y la toma de decisión precisa en esos pacientes. Quiero compartirle esta aplicación
que está en las tiendas, ¿verdad?, de aplicaciones, donde está realizada por el grupo brasileño de interés en el estudio de enfermedad inflamatoria intestinal, y el que quiera ir practicando y poniendo, ¿verdad?, en conocimiento sus hallazgos, pues nos facilita un poquito la vida para al final usted concluir su informe diciendo que esta colitis endoscópicamente tiene un Mayo 0, un Mayo 1, un Mayo 2, o en Crohn el CES-CD, que hoy en día es el más utilizado. Muchísimas gracias por la atención.